Y así de esta forma, pues yo quiero hablar de lo que dice la palabra de Dios acerca de el mandamiento número 5. Ustedes sabrán que el Señor le dio a Moisés 10 mandamientos. Uno de ellos, que quiero hablar de él, es el quinto mandamiento, que habla acerca de honrar a nuestros padres. Y pues hoy es el día donde se celebra el día del papá. Y pues Dios ha estado poniendo esto en mi corazón, esta palabra. Espero que sea de gran bendición para sus vidas, para todos ustedes. En el Salmo capítulo 1 también habla de el varón. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así es que yo creo que, pues, si ustedes son hacedores de la palabra de Dios, todo lo que ustedes hagan va a prosperar. Dios le bendiga, hermana Mireya Tello, toda su familia. Dios es bueno. Así es que, pues, el texto o el versículo de donde vamos a hablar o vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas está en Éxodo capítulo 20. Ustedes saben que desde el versículo 1 comienza pues a hablar Dios acerca de los 10 mandamientos. Sabemos que son 10 mandamientos principales. Los estudiosos hablan de 613 mandamientos, pero 10 mandamientos son los más principales, y tal es así que dice la Biblia que mismo el Señor nuestro Dios, nuestro Padre, con su propia mano escribió esos 10 mandamientos en esas tablas de la ley. Pero dice en el versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, para que a tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y sabemos que si ustedes están viendo esta transmisión, si su corazón está latiendo, si ustedes están respirando, pues es porque Dios les ha dado la bendición de poder tener vida. Les ha dado la bendición de poder estar en este mundo y poder ver las maravillas del Señor nuestro Dios. Estaba recordando lo que dice el Salmo capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan tu gloria, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y podemos ver las maravillas de Dios siempre, todos los días de nuestra vida. Entonces, en Éxodo capítulo 20 ya vimos el contexto, es que Dios nos está dando un mandamiento. Y quiero recalcar bien esto: es un mandamiento, no es una opción. No es que si lo quieres hacer o no, es un mandamiento. Ahora, este mandamiento es para todos los hombres, para todas las personas, crean o no en Dios. Y más adelante les voy a decir por qué. Porque hay muchos que se dicen ser ateos, que no creen en Dios, pero si ellos guardan este mandamiento, las personas hacen lo que la palabra de Dios dice, entonces se va a cumplir todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Efesios capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo también habla acerca del mandamiento. Guárdenlo así en su corazón: mandamiento, no es algo opcional. Dice: hijos, Efesios capítulo 6, verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Estos mandamientos de la ley del Señor, podemos entender que están en el Antiguo Testamento, siguen siendo para nosotros una guía, una forma de vida a la manera del Señor nuestro Dios, que Él quiere que nosotros vivamos.
Acuérdense que Él quiere lo mejor para nosotros, así como un padre quiere lo mejor para sus hijos. Dios, ya vimos hace un momento, Él es el mejor papá que puede existir y Él quiere lo mejor. Así es que tenemos que estar basándonos en sus mandamientos, en sus principios y en sus enseñanzas. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Hay personas que no conocen nada de la palabra de Dios, pero hacen cosas buenas, hacen cosas que está escrito aquí en la palabra de Dios, y por consecuencia cosas buenas vienen a su vida. No estamos hablando de la salvación, sabemos que la salvación solamente el Señor Jesucristo nos la puede dar, solamente Jesucristo salva. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia, porque así le plació a nuestro Padre Celestial, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Así es que no es porque seamos así como queramos imponer nuestras reglas. No son nuestras reglas, son las reglas del Señor nuestro Dios. Jesucristo mismo lo dijo. San Juan capítulo 14, verso 6. Él dijo: yo soy el camino, Jesús, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es por eso que nuestra declaración de fe es: solo Jesús salva. Pero la palabra de Dios se cumple, crean o no, se va a cumplir. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. El Señor Jesucristo también dijo: no va a pasar ni una jota ni una tilde sin que todo esto se haya de cumplir, hablando acerca de la palabra de Dios. No nos salvamos, quiero aclarar esto, por cumplir la palabra de Dios o por cumplir los mandamientos, pero sí nos permite conocer los parámetros de vida que a Dios le agrada. Una vez estábamos en un funeral y una hermana amada en el Señor había partido con el Señor Jesucristo, y yo sentí pues decirles de parte de Dios pues que la hermana estaba en la presencia del Señor, no por lo que ella había hecho ni por lo que había dejado de hacer, sino que ella estaba en la presencia del Señor por lo que el Señor Jesucristo hizo. Lo que el Señor Jesucristo hizo es que para que todos podamos tener acceso a la presencia de Dios, para que todos podamos tener entrada al trono de la gracia de Dios para alcanzar el oportuno socorro. Es lo que el Señor Jesucristo hizo, que nos da la salvación. No lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer, pero son mandamientos. Si nosotros los cumplimos, estamos agradando a nuestro Padre. Y si estamos agradando a nuestro Padre, es que le estamos honrando a Él. Una vida aprobada por Dios es el guardar sus mandamientos. Jesucristo dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Y además de todo esto, la bendición que llega a nuestras vidas. Quiero leer lo que dice Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Dice la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Aquí fíjense, dice todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Entonces, ya nosotros no tenemos que seguir esas bendiciones, sino que dice que las bendiciones te seguirán, así como que te están correteando esas bendiciones y te van a alcanzar y van a venir sobre de ti. Por eso que tan importante es estar guardando, es estar honrando a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre
Si ustedes tienen la oportunidad de tenerlo aquí en la tierra, honrenlo a su padre y a su madre. Ya lo vimos, es un mandamiento, primer mandamiento con promesa. Y más adelante vamos a estar tocando un poquito más acerca de esto, pero quiero decirles esto: la dirección del Señor son el espejo que me dice cómo está mi vida en realidad. Otra vez, la dirección del Señor, sus mandamientos de Dios son el espejo para mi vida y para que yo pueda ver qué tan bien ando, para que yo pueda ver qué tanto estoy honrando a mi padre y a mi madre. Y yo quiero pues enseñarles este espejo. Este espejo, ustedes tienen uno más grande, más pequeño, mucho más grande, mucho más pequeño, no sé. Ahora ya con el celular pues se ven ahí por la cámara, pero todos o la mayoría antes de salir se ven en un espejo y ustedes se fijan que también están, que también andan. Y esta es la palabra de Dios también. Nos enseña, bueno, cómo andamos, cómo estamos honrando a nuestros padres o no. Y es por eso que este día estamos hablando del quinto mandamiento. Y más adelante vamos a hablar un poquito más, pero no me salvan estos mandamientos, pero me demuestran en qué área de mi vida debo de mejorar para ser aprobado. ¿Y por quién voy a ser aprobado? Voy a ser aprobado por el Señor nuestro Dios, por el Todopoderoso, por el gran yo soy. Voy a ser aprobado por Jesucristo. ¿Y qué tan importante es esto? Dice la Biblia que un día todos vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y a unos van a decir: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y dice la palabra de Dios: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Pero aquellos que hacen la voluntad del Padre, dice la Biblia que el Señor Jesucristo los va a reconocer delante de Él y de sus ángeles. Entonces, ¿por qué es importante ser aprobado por Dios? Por esto, solamente porque queremos honrarle. Segunda carta de los Corintios, capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y para eso es el espejo, para examinarnos físicamente, pero la Biblia es para que nosotros nos examinemos espiritualmente, para ver cómo es que nosotros andamos en la fe. Ese es el espejo del alma, es el espejo que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso es lo que nos recomienda el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Tenemos que examinarnos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, continúa diciendo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Fíjense bien, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino que para que ustedes hagan lo bueno, aunque vosotros seamos como reprobados. Lo que dice la palabra de Dios y nos lo va a estar recordando todos los días de nuestra vida, porque el Señor Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya para que yo envíe al Consolador. El Consolador va a estarles recordando todas estas cosas. Pues lo que dice en Mateo capítulo 28, he aquí, dice: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y encomiéndenles que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, porque yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo está con nosotros, y los que hemos creído en Jesucristo y lo hemos aceptado, está en nosotros, porque dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos redarguye y nos dirige y nos enseña. Y pues esa es la bendición que nosotros tenemos. Pero
y nos está diciendo, fíjate, así como, pues no sé si le quieres llamar conciencia o tu yo te dice, fíjate en el espejo antes de salir. El Espíritu Santo dice, analiza tu vida, cómo está tu vida. Y es por eso que hoy estamos hablando de este quinto mandamiento y va a ser de gran bendición porque nos va a poner a meditar. Estamos honrando a nuestro Padre, a nuestra Madre. Lo estamos haciendo. ¿Cómo es que nosotros nos estamos comportando? Cada uno de estos reglamentos o estatutos, cada uno de estos mandamientos son de gran importancia. Yo puedo entender que hasta una coma, un punto en la palabra de Dios es de gran importancia y están llenos de grandes enseñanzas para nuestra vida y para la vida de nuestra familia, para todos. Es algo muy importante esto y hoy nosotros podemos comprender estas enseñanzas que nosotros podemos sacar para nuestra vida en cuanto a este mandamiento que Dios nos está dando de honrar a nuestro Padre y de honrar a nuestra Madre. ¿Qué provecho podemos sacar nosotros de esto? Primero vamos a ver cuáles son esos 10 mandamientos, porque hay algunos que pues los han así como transgiversado, los han distorsionado estos mandamientos. Pero si ustedes quieren ver cuáles son los 10 mandamientos, ustedes tienen que ir a la Biblia, en donde dice Éxodo capítulo 20, o también lo pueden encontrar en Deuteronomio capítulo 5, estos 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. Primer mandamiento. Muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, yo ya sé los mandamientos, pero yo los voy a repetir para aquellos que no lo saben o lo saben de una forma distorsionada. Fíjense, el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imágenes de las cosas que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. El mandamiento número 3, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo. Y ya ustedes veanlo más detalladamente, pero el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. El 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no robarás. 9, no darás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10, no codiciarás los bienes ajenos. Los primeros 5 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Ustedes se pueden dar cuenta. Todo tiene que ver con nuestra relación con Dios y los próximos 5 mandamientos últimos tiene que ver con nuestra relación hacia los demás. ¿Verdad? Porque hacia los demás no los vamos a matar, no vamos a cometer adulterio, no vamos a hurtar. Tiene que ver con los demás. Los primeros 5 tiene que ver con Dios y con nosotros. Pero este quinto mandamiento lo podemos aplicar para con Dios y lo podemos aplicar para con nuestros padres aquí en la tierra. Eso es algo muy importante y para mí es algo muy valioso y de gran enseñanza, ¿verdad? Porque está en el medio y esto nos puede decir, bueno, sí aplica para con los demás, pero esto aplica también para con Dios y yo creo que mucho más también para con Dios. Es muy interesante que este mandamiento tiene que ver con relación hacia los demás, pero también tiene que ver de honrar a nuestro Padre Celestial, a nuestros padres terrenales. Así que esto es muy importante y es para el Señor tan importante que Él lo está poniendo en su palabra. En estos mandamientos principales ya hablamos un poquito acerca de ello y mucho más para sus hijos, que le damos la honra, que le damos la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Este mandamiento de honrar a nuestro Padre, a nuestra Madre, individualmente, primero nos define el significado de honrar.
Esta palabra de honrar es darle respeto. Esta palabra de honrar quiere decir una buena opinión que una persona merece. Esto es la palabra honrar. Y Dios está diciendo, miren, ustedes denle respeto, ustedes tengan una buena opinión sobre sus papás, sobre su papá o su mamá. Dios no pone ningún tipo de condición para honrar a nuestro padre o a nuestra madre. No hay ninguna excepción de ningún tipo. No dice honralo si te trata bien, honralo si te trata mal. No hay ninguna condición. Tenemos que honrarlos porque el simple hecho de que es nuestro padre y nuestra madre. Tenemos que honrarlos por el simple hecho de que este es un mandamiento que Dios nos ha dado. Así es que eso es algo muy importante porque hemos escuchado muchos comentarios. ¿Cómo lo voy a honrar si me abandonó cuando era niño? ¿Cómo lo voy a honrar si yo no lo conozco? Pero puedes honrar a tu Padre Celestial, pero lo puedes honrar, puedes hablar bien de Él, puedes bendecirlo. No sabemos cuáles son la situación por las cuales los abandonaron de niño, pero Dios lo sabe. Y sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que nuestra lucha es contra principados y contra potestades. Es contra el engañador de este mundo, contra el padre de la mentira. Ese es nuestro verdadero enemigo. Así es que tenemos que honrarlos por el simple hecho de que Dios lo ha establecido y que son nuestros padres. Nadie puede decir yo honro a mi padre, pero lo aborrezco o odio a mi padre, pero no darles honra que Dios les ha dicho que les den. Si yo deshonro a mi padre o a mi madre por los errores que cometieron y afectaron mi vida, me estoy poniendo en el lugar de Dios, porque solamente Él es el único que puede juzgar. La Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? A nadie podemos hacerlo. La Biblia dice que con la misma vara que nosotros midamos, nosotros vamos a ser medidos. Y más vale que nosotros seamos misericordiosos, así como dice la palabra de Dios, porque todos cometemos errores. Porque la palabra de Dios dice que no hay ni un solo justo aquí en la tierra y que para Dios no hay errores grandes o pequeños. Para el Señor, errores son errores. Y pues la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que vamos a entender esto, vamos a descubrir, o algunos van a poder sacar conclusiones, por qué nos está yendo mal en la vida, por qué no estamos prosperando, por qué no la vemos llegar, por qué nuestras ganancias como que fuera que las estemos echando en saco roto. Así como dice la palabra de Dios, parece que es en el profeta Habacuc, donde dice, trabajáis mucho y recoger poco, en el capítulo 1, pero muchas personas están así, no entienden por qué me van mal, y están buscando en el lugar equivocado, van a que lean las cartas, van con los brujos, con los adivinos, van a que les hagan una limpia. Y yo les digo, sí, les van a limpiar, pero los bolsillos. También les he dicho que si quieren que nosotros les leamos las cartas, que vengan a la congregación y les vamos a leer las cartas del apóstol Pablo, de Juan, de Pedro. Les vamos a leer lo que el Señor Jesucristo dice. El único que tiene conocimiento del futuro es Dios. Y por eso dice la Biblia que nosotros tenemos la palabra profética más seguro. Los hechiceros, los adivinos, los brujos, son esos, están adivinando solamente lo que podría pasar. El único que sabe en realidad lo que va a pasar se llama Jesucristo.
Así es que, y si ya no quieres que te limpien más los bolsillos, ven a Cristo. Conócele, lee la palabra de Dios para que tú no puedas andar en tinieblas, para que tú puedas ser luz de este mundo y la sal de esta tierra. Muchos buenos cristianos hoy en día pueden estar viviendo como, o piensan que están viviendo en fracaso, sin encontrar una salida, y no encuentran el porqué, sin encontrar una razón, porque estas personas nunca pueden ver la salida. Dicen, si vengo a la iglesia, si ofrendo, si diezmo, si leo la Biblia, si soy servidor, pero ¿cómo está tu honra hacia tus padres? Te tienes que estar preguntando esto. ¿Cómo está tu honra hacia tus padres? Si son humilladores de sus padres, si son burladores de ellos en su vejez. He escuchado a muchos jovencitos burlarse de sus padres, de los ancianos, de tenerlos en un concepto muy abajo, cuando Dios, hermanos, a los padres y a los ancianos dice que nos tengamos que tener en alta estima, que tenemos que honrarlos. Y pues si Dios ha hablado algo a mi vida, siempre cuando las personas tenían que tomar un consejo, el Señor les decía que llamaran a los ancianos del pueblo, porque los tenía en alta estima y quería que los jóvenes, quería que todas las generaciones pudieran tener en alta estima a esas personas o adultos mayores. Unos eran sus padres y con mucho más razón. Entonces, pero hoy se está viendo mucho eso. Una vez escuché a un jovencito decirle a una persona mayor, ¿qué pasó, ruco? ¿O qué pasó, anciano? Burlándose de ellos. Esto es algo que se está volviendo muy visto en nuestra sociedad o en la actualidad. O hay personas que no les ayudan en sus necesidades, aún pudiendo hacerlo. Dice la palabra de Dios que si nosotros podemos ayudar a alguien teniendo la posibilidad y no le ayudamos, pues esto es algo muy malo y Dios no lo aprueba. Así es que si hace todo esto alguna persona, jamás le va a ir bien. Tiene que honrar a sus padres, pues están obedeciendo la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es la promesa? El apóstol Pablo nos enseña como un poco más a detalle de estas promesas. Dice, serás de larga vida y todo te irá bien. Pero en Josué capítulo 1, verso 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces dice la palabra, todo te va a salir bien, pero si guardamos estos mandamientos. No podemos decir, bueno, vamos a guardar los primeros 5 y los otros 5 no. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le preguntan, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? El primer mandamiento y mayor de todos es el amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo, él dijo, sin que le preguntaran, oye, ¿y cuál es el segundo? El segundo, él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo mayor mandamiento de todos. Entonces tu prójimo pues es el cercano a ti. Esto es lo que quiere decir el próximo a ti. Ese es el prójimo. Y que más cercano a nosotros que nuestros padres, que nuestro padre o nuestra madre. Pero en esto él está haciendo un resumen. No está diciendo, miren, guarden estos 2 y estos 8 no los guarden. O como dicen los estudiosos, 613 mandamientos. Él no está diciendo esto, dice, sino que en estos 2 se resume toda la ley. Porque si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos honrando a nuestros padres. Y Deuteronomio capítulo 6, verso 1, dice, esto pues son
los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor tu Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual van a poseer vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho el Señor tu Dios de tus padres. Una larga vida en victoria, no en fracasos. Una larga vida viendo las maravillas de Dios. Como les decía, pues imagínense el salmista en el Salmo 19, los cielos cuentan tu gloria. Él podía ver esas maravillas. Las estrellas anuncian la obra de Dios. Esto es una larga vida, pero en Cristo Jesús nos irá bien y tendremos bendición. No nos preocuparemos, no tendremos temor de malas noticias, como dice su palabra, pero tenemos que revisar cómo está nuestra honra hacia nuestro Padre y hacia nuestra Madre. Tenemos que echarle una miradita al espejo de Dios. Por último, quiero decirles esto: tenemos que honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre, pero esto no tiene límite de edad. No quiere decir que porque ya tienes barba o bigote ya no vayas a honrar a tu padre o a tu madre. He visto a padres que sus hijos tienen barba y bigote y siguen siendo sus mismos hijos, siguen sintiendo el mismo amor, o yo creo que aún mayor hacia sus hijos. Y hay un dicho que conocemos bien todos los mexicanos: nunca van a dejar de ser nuestros hijos, así tengan la edad que sean. Van a ser nuestros hijos y vamos a amarles. Entonces, el honrarlos, no hay límite de edad, no hay límite de tiempo. Proverbios capítulo 23, verso 22, dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menospreciéis. Levítico capítulo 19, versículo 32, delante de las canas te levantarás. Tenemos que honrarlos, no hay límite de tiempo, todos los días de nuestra vida. Esto es lo que dice la Biblia. Fíjense, Levítico 19, 32, delante de las canas te levantarás. No dice te vas a burlar de ellos, no dice te vas a olvidar de ellos. Te vas a levantar, te vas a poner de pie, vas a honrarlos. Así como antes que veías a un anciano, le besabas la mano, lo saludabas. Me llamó mucho la atención una plática que tuve con una persona que no era cristiana, pero dice que él fue al kinder de su hijo y que les dijo a los niños buenos días, y que los niños no le hicieron caso. Los niños estaban en su rollo, platicando, brincando, y otra vez les volvió a decir buenos días, y los niños igual no le hicieron caso. Y dice, esto me enojó mucho, porque nosotros cuando éramos jóvenes, cuando entraba el maestro, cuando entraba un papá, cualquiera persona que entraba, que era mayor que nosotros, nos poníamos de pie y le decíamos buenos días. Y hasta que no nos dijera buenos días, nos podríamos sentar. Eso era antes. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero todos estos valores pareciera ser que se están perdiendo. Pero para eso tenemos que mirarnos a este espejo. Para eso tenemos que recordar lo que la palabra de Dios dice. Te pondrás de pie y les honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo el Señor. De esta manera honramos al Señor nuestro Dios, teniéndole respeto a nuestros padres, a los ancianos. Otra versión dice estas palabras: de otra manera honrarás a Dios si tú haces esto.
Dios manda, perdón, a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, sin importar la edad de nosotros o de ellos, como hijos, sin importar la edad de nuestros padres. No los maltratemos, no nos burlamos de ellos, no los menospreciemos a nuestros padres porque están ancianos. No los tengamos como un estorbo en nuestra vida. No los abandonemos en su vejez. Recordemos, todos nosotros vamos por ese mismo camino. Como los ves, te verás, si es que Dios tiene misericordia de ti. Siempre que yo escucho personas como queriéndose quitar años de encima, como preocupándose porque ya le salieron el pelo blanco, las arrugas, yo me pongo a pensar, yo quisiera tener o llegar a tener los años que esa persona tiene. ¿Por qué? No porque yo esté tan acostumbrado a este mundo, me gusta este mundo. Sabemos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Es porque lo que hago me gusta mucho. Predicar la palabra de Dios, el poder estar sirviendo para la obra de Dios. Y entonces cuando veo a una persona mayor, digo, qué bendición sería poder llegar a esa edad. Ahorita, pues el índice de vida, pues yo creo que ha disminuido de forma considerable. Estamos viendo cómo muchas personas por este virus se están muriendo, jóvenes, no sé, tal vez hasta adolescentes o niños, pero sería una oportunidad y una bendición poder llegar a esa edad. Aun cuando nuestros padres partan a la presencia de Dios, nosotros tenemos que seguir honrándolos, viviendo a la manera que ellos nos enseñaron a vivir. Ellos nos enseñaron buenas cosas y ellos pusieron en práctica esos consejos. Yo les he hablado a la congregación. Yo recuerdo a mi padre que él, sin conocer a Dios, sin él tener unos estudios, me daba muy buenos consejos. Y yo le honro y le doy gracias a Dios. Ahora, he llegado a entender que Dios tiene ese poder, que Dios le dio ese poder a Él. Le dio esa gracia. Y también, pues yo le doy toda la gloria y la honra a Dios, pero también a ese Padre que Dios me dio. No podemos olvidarnos que tenemos el mejor Padre que existe y que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a abandonar. Y ese es el Señor nuestro Dios. En el Salmo 68, verso 5, dice la Biblia: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Así es que me quebranto, pero no por tristeza, no porque no tenga esperanza. Yo tengo la esperanza que un día lo voy a volver a ver, y no va a ser por 100 años, por 20, por 30, va a ser por la eternidad. Vamos a volver a vernos. Pero pues en el Salmo 68, verso 5, está la respuesta para muchos de los que nos están viendo. Está la respuesta para muchos que se preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está mi Padre? Pues dice aquí: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Este mandamiento no solo es para los hijos, sino también para nosotros como padres. Proverbios capítulo 13, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
tenemos un versículo como lema que está en Proverbios capítulo 22, el de instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y muchas personas piensan que lo instruyamos en el camino de Dios. Sí, tenemos que instruirlo en el camino de Dios, y lo mejor que le podemos enseñar son los principios de Dios, sus mandamientos. Pero en Proverbios capítulo 22 lo que está diciendo es que a ese niño lo instruyamos en su camino del niño. Cuando sea niño, que le digamos: mira, niño, tú tienes que decir así, tienes que portarte así, y tienes que recordar todas estas cosas, niño. El camino del niño, instrúyelo, porque cuando lo quieran instruir, cuando sea adolescente, cuando lo quieres instruir cuando es joven, ya no vas a poder hacerlo, va a ser demasiado tarde. Solamente un milagro de parte de Dios, que sabemos que Él hace milagros y Él puede hacer nuevas todas las cosas, puede hacer la gran diferencia. Pero cuando es niño, es la oportunidad de los padres que lo instruyan en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Así es que como padres tenemos que instruirle. Y aquí lo que dice Proverbios 13:24, acuérdense, Proverbios, muchos de ellos son proverbios de Salomón, el hombre más sabio que ha habido sobre toda la tierra. El hombre, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. He visto padres que, como aman mucho a sus hijos, le detienen el castigo. Como aman mucho a sus hijos, no quieren ni que los toquen con el pétalo de una rosa, pero tú estás aborreciendo a tu hijo. Es lo que dice la palabra de Dios. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y sé que tal vez me puedo meter aquí en problemas, porque las leyes humanas están legislando que no se les puede tocar a los niños. Los papás no los pueden tocar. Es más, están legislando que los papás no les pueden enseñar principios y valores a sus hijos. Están legislando todo esto, y tal vez me estoy metiendo en problemas legales, pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si dice aquí que se tienen que corregir, se tienen que corregir. Es un bien para ellos. Nuestros hijos nos honran si nosotros les enseñamos a hacerlo. Así es que, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? Pues les vamos a enseñar con el ejemplo. Si nosotros permitimos que nuestros hijos nos deshonren con sus comportamientos, con sus palabras hacia nosotros, con sus soberbias, entonces nosotros estamos acortando la vida de nuestros hijos indirectamente. Fíjense hasta dónde llega esto. Proverbios 15:20 dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hijos? Tenemos que orar para que la bendición pueda llegar a nuestras vidas y a las vidas de nuestros hijos. Tenemos que honrar a nuestros padres. Tenemos que vernos en el espejo de Dios. Así como todos los días nos vemos en un espejo, todos los días tenemos que vernos en el espejo de Dios. Así es que, amigos que nos están escuchando, este mensaje es un mensaje de la palabra de Dios. Es un mensaje de Dios para tu vida. Es una oportunidad que Dios nos está dando. Es una oportunidad que Dios nos está dando. Así es que el Señor Jesucristo dice: aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, Dios les dio la oportunidad de ser hechos hijos suyos. Ustedes lo pueden investigar. San Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante.
les dio el poder, les dio la oportunidad de ser hechos hijos suyos. Porque hay muchos que piensan, es que todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira del diablo. Todos somos creación de Dios. Hijos de Dios son aquellos que le reciben. Y cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, comenzamos a hacer cosas nuevas. Cosas como este quinto mandamiento que le agradan a Dios. Así es que si tú quieres recibirlo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Abro la puerta de mi corazón para que tú entres a él y seas el único y suficiente Salvador de mi vida. Señor Jesús, perdóname por todos los pecados que he cometido, así como yo perdono a todos los que me ofenden. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Guíame desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues si ustedes pues están viendo este mensaje, no es una casualidad. Muchos de ustedes son de la congregación del Centro de Fe, Esperanza y Amor en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Pero si nos estás viendo de otra parte de la República Mexicana, de otra parte del mundo, pues yo te doy gracias, te mando un fuerte abrazo si eres un papá. Queremos pedirles que compartan este video, que le den like, que pongan su comentario. Y yo les decía la semana pasada, pues Facebook y YouTube tienen algoritmos, entonces entre más compartamos, más likes, pues puede llegar a más personas este mensaje. Imagínense qué será el mundo si el mundo honra a sus padres. El mundo cambiaría la situación del mundo, aunque sabemos que Dios tiene el control nuestro, nuestra vida está en sus manos, pero pues es la palabra de Dios, es lo que dice. Así es que les amamos, Dios les bendiga en gran manera. Maranata, el Señor viene pronto. Dios les bendiga pues a todos los papás, todos los que se conectaron. Dios es bueno. No vamos a decir así como nombres para que no digan es que a mí no me saludó. No es a todos nuestra familia, a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos. El Señor les bendiga en gran manera. Maranata, el Señor viene pronto.